Buenas tardes. Hoy quisiera hablar sobre la educación, especialmente un poquito sobre el África, ¿no? El África, el continente africano. No es que voy a hacer una descripción de cómo es toda la educación en el África, pero voy a contar algunos aspectos que se dan en ese continente que también se producen en nuestro país, en mi país Argentina, en Europa y he comentado muchas veces también en Estados Unidos, ¿sí? Que es, bueno, ese aspecto del que te hablo ahora es el tema de la financiación de las escuelas católicas por parte del Estado. ¿Sí? En el África, que es un continente joven, ¿sí? No tanto no solamente por la edad que tiene de promedio ese continente, ¿no? En los habitantes, sino también porque es culturalmente y desde el punto de vista de la modernidad es joven, ¿no? Es joven con respecto a Europa, un poquito más joven con respecto a América Latina y a toda América, al África, al Asia y a Oceanía. Es un poquito más joven, está como naciendo más a la civilización moderna, ¿no? El África. Pero lo más importante que podemos notar en África es la inmensa potencialidad que tiene ese continente. Me parece a mí, ¿no? Que ya lo están comentando. Dicen, no sé si dicen que África es el continente del futuro. Este, pero bueno, acá vos sabés que tengo un artículo de tantos que obtenido de internet. ¿Sí? En el cual a ver, en el cual se dice que a ver, acá está, por acá. Se me mezcló, tenía guardado. Bueno, dice que África no es el futuro católico, ¿sí? Porque muchos veían que ahí estaba el futuro, ¿no? De alguna manera, ¿no es cierto? También tenemos el futuro en Europa, en América, en todos los continentes, pero eh, África no es el futuro, dice, es el presente. Como que en el presente, ya en África, se está dando una situación en la cual hay muchísima práctica religiosa, por lo menos más que en otros continentes, ¿entendés? La práctica religiosa verdadera, profunda, digamos, a la manera de otras épocas que tuvimos en la Iglesia Católica o en los primeros siglos, no se está dando en el mundo. De todos modos, es admirable cómo en Nigeria, por ejemplo, según lo que dice acá esta nota, ¿no? Que quizás no es tan así, pero hay una diferencia bastante sustancial con otros continentes. Por ejemplo, acá dice que Nigeria tiene que el 94% de los católicos afirma asistir a misa, por lo menos una vez a la semana, y seguido de Kenia con el 73%. El Líbano también un sólido 69% dice, y Filipinas 56%, ¿sí? Bueno,
Además, creo que África supera a otros continentes en cuanto a lo demográfico, ¿no? La natalidad. Hay más natalidad en África que en otros continentes. Pero ya no es la diferencia enorme que podía haber hace unos cuantos años, unas pocas décadas atrás. Ya no es tanto porque han hecho mucho daño, ¿no? Esas campañas promovidas por las Naciones Unidas, que a partir de ahora nosotros tenemos que darnos cuenta, si no nos dimos cuenta antes, de que las Naciones Unidas son un enemigo de la humanidad, más que un agente de paz y de concordia mundial. O sea, el trabajo que podría estar haciendo las Naciones Unidas en pos de la paz entre las naciones y el bienestar económico, como también parece que quiere ocuparse, no parece, digamos, que esté cumpliéndose el fin para el cual fueron creadas las Naciones Unidas, ¿no? Y así como están hoy, digamos, hicieron bien los Estados Unidos en dejar de contribuir a la Organización Mundial de la Salud, si no me equivoco, que dejaron de contribuir, porque ya no está como desvirtuada esa organización. Y también, bueno, UNICEF, UNFPA, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, tengo entendido, no tienen, digamos, objetivos cristianos, así lo defino yo como católico, pero con eso te quiero decir que no tienen objetivos buenos para la humanidad. Al contrario, están infiltrándose en los países para convencer a las autoridades de que implementen la educación sexual y toda esta cuestión del woke, inclusive son antivida y promueven los ataques a la vida en el seno materno. Pero ¿qué ocurre? Hay dos grandes peligros, me parece, en la iglesia africana hoy en día. Y el primer peligro que tiene es que lo que está sucediendo ahora, que más que un peligro ya es una realidad. África dejó de ser el continente que tenía hace unas décadas un promedio de 6 hijos por mujer. Aproximadamente, ¿no? Y fue un cambio dramático que se produjo porque ya hay países que tienen 2, y pico, 3% de... 3, dije... Sí, 3%, 3 hijos por mujer, ¿sí? De nacimientos, o sea que bajó casi a la mitad en el África. Es bravísimo lo que está ocurriendo allá. Entonces, y el otro peligro es el hecho de que, como modestamente yo te vine diciendo, y sigo diciendo, te sigo comentando ahora, están pidiendo en Nigeria, por ejemplo, el gobierno, que el Estado le subsidie a las escuelas católicas. Y de esa manera, si agregás al drama de la poca natalidad, de que los están engañando con la baja natalidad, lo cual es un apostolado de los primerísimos que tenemos que hacer los católicos, el apostolado de la natalidad, ¿sabes? Inclusive, como yo vengo pregonando que tenemos que tener una parroquia nueva, una parroquia bien organizada, como quizás nunca la hemos tenido en la historia, bueno, no la pudimos tener porque ahora tenemos otros avances, tenemos avances tecnológicos que no los tuvimos antes, ¿sí? Tenemos maneras de organización, de producción en la sociedad, de bienes y servicios que antes, hasta el siglo XVIII no existían, o por lo menos hasta el siglo XIX quiero decir. Y
Entonces está configurado de otra manera el mundo. Y tenemos que adaptarnos los católicos a esa manera como está configurado el mundo, pero por supuesto con la misma tradición de siempre, la misma doctrina, ¿no? Porque esto no influye para nada en la doctrina católica. Por más descubrimientos y avances en la forma de administrarse, organizarse, la institución católica, que la iglesia sí católica, como religión, tenemos que seguir con la misma doctrina de siempre, pero con una adaptación, una modernización de nuestra manera de organizarnos, de administrarnos en nuestras instituciones, la parroquia, los obispados, las escuelas quizás también, sí, pero implica muchas cosas el hecho de que hay que mejorar la administración, porque debemos tener una administración que no tuvimos quizás nunca, que debimos haberla tenido, que es la administración simple de que la parroquia no tiene que recibir dinero de ningún lugar que no sea los fieles, o donaciones de particulares, ¿no? O de alguna empresa privada quizás, que sea todo transparente, pero no se tiene que administrar como antes se hacía con los diezmos que se le cobraba a la gente, y en ocasiones era obligatorio, y un porcentaje fijo de lo que producía. Eso no era bien evangélico. Lo evangélico podría venir ahora si lo implementamos, ¿sí? El hecho de que los fieles voluntariamente, una vez por semana o por mes, aporta a la parroquia, a la comunidad cristiana que pertenece, lo que pudo ahorrar, ¿sí? lo que pueda dar, y muchas veces da a la gente lo que le sobra, ¿no? Pero no quiero decir que a uno le sobra. Aportando una cantidad prudente, ¿no? que pueda entregar, que también, cada padre de familia tiene que mantener a su familia, y no puede ser más generoso de lo que conviene, porque también tiene que pagar los gastos de su casa, ¿sí? Igual, y si uno es soltero o casado o soltera, lo mismo, también. Pero ¿qué ocurre? Que esa manera voluntariosa, esa manera por la cual el hombre de su corazón deduce, ¿no? Piensa, decide del corazón qué es lo que puede dar. Esa manera es la manera más hermosa y providente y maravillosa que puede existir, ¿no? Porque eso significa que es una buena parte digamos, solamente el hecho de dejar liberado a los fieles la responsabilidad de aportar, sin pedirle un importe fijo, un porcentaje, o sugerirle o darle un sobrecito, o sin pretender cobrarle los sacramentos o sugerirle por los sacramentos. No, de ninguna manera, ¿sí? El día que descubramos eso, ya tenemos una iglesia mejor, una iglesia reformada en ese aspecto, ¿entendés? Lista para ser esplendorosa, ¿sí? Bien. Entonces, los africanos tendrían que tener mucho cuidado y no contaminarse con los errores que estamos cometiendo en América, en Europa, en Oceanía, en el Asia. Pero por supuesto todos los continentes tienen que dejar de cometer errores. Todas las iglesias católicas, por así decirlo, en plural, de locales, de cada país, tenemos que tener todos en el mundo, en el planeta, una sola manera de organizar la parroquia evangélica, una sola manera de organizar y de administrar. Y de esa manera ya es importante que tengamos esa universalidad, porque ayuda mucho a mejorar en ese aspecto. Y hay otros aspectos que también en el cual podemos mejorar, y entonces
damos salida, damos lugar a que salga de todo nuestro ser, de toda nuestra humanidad, toda esa potencialidad que tenemos, que es una potencialidad individual y a la vez grupal, ¿sí? Porque como personas y como comunidad cristiana y como comunidad diocesana, como comunidad nacional y como comunidad mundial, ¿sí? Vamos a tener esa potencialidad de conseguir que la Iglesia sea para todo el mundo un Cristo de verdad, un Cristo místico, un Cristo todopoderoso como lo es Cristo, y que puede hacer muchísimo bien en el mundo, que puede transformar el mundo. La autoridad máxima que tenemos en el mundo es nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Trinidad de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es la Santísima Trinidad la que gobierna el mundo, es Cristo mismo, uno de la Trinidad, que con su cuerpo místico quiere transformar el mundo, con la Iglesia Católica, ¿sabes? Y con todos los habitantes del mundo también, o sea, cada habitante del mundo es o un miembro de pleno derecho, podemos decir, ¿no?, de ese cuerpo místico, o un miembro en potencia. Y mientras no sea así, como puedo decir, un miembro bautizado, que es cuando ya estando bien bautizado y uno asumiendo el bautismo y viviendo como cristiano ya es parte de ese cuerpo místico, no quiere decir que otro viva de una manera honesta, respetuosa, cristiana, y esté en camino de ser bautizado y ya está en el cuerpo místico, de alguna manera, ¿me entendés? O sea, Jesús vino para todos, no para la Iglesia Católica solamente. Y nosotros los católicos tenemos que ser católicos para todos, no solamente para los católicos. Y tenemos que respetar el orden que Dios quiere que haya, ¿sí? Que nosotros, los católicos, con nuestro dinero, y el Estado con su dinero, ¿comprendes? Entonces, como decía, en Nigeria, un obispo pedía que el gobierno apoye económicamente a las instituciones educativas de Nigeria, ¿sabes? Porque en Congo sí están dando muchos subsidios, o por lo menos una buena cantidad de subsidios a las escuelas. Y en Nigeria no existe todavía, por suerte, me parece a mí, el subsidio a las escuelas católicas. Y no tienen que pedirlo porque es pedir algo que ellos mismos tienen que conseguir. Ellos mismos deben conseguir. Los católicos mismos tenemos que conseguir el dinero para estas escuelas. Yo te voy a repetir de que tengo dos ejemplos extraordinarios para que entendamos esto. Uno es San José de Calasanz y el otro es San Juan Bautista de la Salle. Estos dos santos, a diferencia de casi todos los otros, que fundaron congregaciones, bueno, no es que los otros tenían necesidad, digamos, que se habían propuesto cobrar una cuota, una mensualidad, pero bueno, terminaban cobrando, ¿no? Y no colocaron esa condición, el hecho de que tiene que ser gratuita la escuela, en su misma regla, ¿no? Cuando fundaron la orden religiosa, la congregación, que está dedicada a la educación. O aunque la educación sea una parte de esa vocación singular que tiene cada congregación o cada especialidad, podemos decir, que se puede dedicar a la educación o a cuidar enfermos o a realizar retiros espirituales, a colaborar con parroquias. Bueno, entonces todo el que tiene una escuela, estos dos santos
dijeron, nosotros vamos a tener escuelas totalmente gratuitas. Y está en la regla, lo pusieron en la regla, ¿no? En esos estatutos que tienen todas las congregaciones. Lo establecieron para todos los que siguen después de San José de Calazán y de Juan Bautista de Lasagne. Para toda la historia la tienen, esa norma. Ahora, ¿qué ocurre? Hace algunas décadas, en la congregación fundada por Juan Bautista de Lasalle, que son, se le dicen las escuelas de los hermanos cristianos, ¿no? Los lasallanos también. Bueno, los lasallanos de esa época, del siglo pasado, digo, la década del 60 creo que fue, terminaron con esta condición que es necesaria, que tenía que tener según el fundador, que tienen que ser gratuitas las escuelas. ¿Sabes? Ahora ya no son gratuitas. Es posible que tengan una escuela gratuita, pero ya no está en los estatutos, ya está establecido que tienen como que se obligan ellos moralmente a no cobrar por la enseñanza que dan en sus escuelas. Y bueno, la gran pregunta es, ¿cómo conseguían dinero? Bueno, no, lo conseguían, sí, conseguían dinero. Y hubo siempre dinero. Y tienen escuelas inmensas. Llegaban a tener escuelas inmensas. Llegaban a tener más de 16.000 religiosos, los lasallanos, y ahora ¿sabes cuántos son? Menos de 4.000. Y si nos fijamos bien, capaz que pueden ser 3.000 o menos también, ¿sabes? Los lasallanos. Fíjate, eso es 5 veces menos casi, ¿viste? Que lo que había hace unas poquitas décadas. Entonces, hay grandes problemas en las congregaciones y dentro de la Iglesia Católica. Hay mucho para reformar, mucho para rever, muchísimo para, digamos, implementar, ¿no? Como algo que es sencillo de implementar, como algo que es que tiene que ver más con el sentido común, ¿no? Que con una fórmula complicada, como si fuera que hubiese que aplicar una fórmula matemática difícil. No, es sencillo. No se le cobra a los chicos y se depende simplemente de la ayuda de la divina providencia, ¿no? Porque en el fondo siempre es la divina providencia de Dios. Fue Dios el que le dio vida y frutos y grandes hombres que salieron de allí al mundo, bueno, por medio de la congregación fundada por Juan Bautista de Lasalle o San José de Calazán. Así que si fuera por el hecho de que en este mundo hay menos, en esta época diría yo, hay menos dinero que en la época que fundó su congregación San José de Calazán, nos equivocamos mucho porque hay mucho más dinero ahora. Excusas no tendríamos para decir no podemos porque la gente es egoísta o no podemos porque es difícil, no podemos porque... Pero ¿sabes por qué? ¿Cómo se va a poder? Si estamos dispuestos a soportar algunas dificultades que hay en el camino, ¿entendés? Por ejemplo, Juan Bautista de Lasalle y San José y todos los demás fundadores también, San Juan Bosco y todos los demás que fundaron congregaciones dedicadas a la educación y monjas que fundaron también congregaciones de monjas dedicadas a la educación y que abrieron escuelas y llegaron a tener muchas escuelas. Todas tuvieron dificultades en los comienzos. Pero si nosotros por cualquier pequeña contrariedad que sucede en toda esta tarea de formar una congregación y nos desanimamos, entonces es como esa semilla que cae, ¿no? Cuando en la parábola del sembrador, que cae entre
las piedras y crece enseguida, pero en cuanto viene cuanto llueve, no se disuelve la tierra y se marchita, ¿no? Entonces hay que perseverar, hay que tener constancia, porque hay que creer en que Dios que es un Dios, que Dios es un Dios providente y que todo lo que tenemos que hacer nosotros es predicar con amor la palabra de Dios, el Evangelio. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Todo lo demás. Y en otra ocasión dice, hagan con amor lo que tienen que hacer, háganlo con caridad, sincera, con delicadeza, quizás también querrá decir, ¿no? Con respeto, con primor, no sé. Y entonces no va a fallar, la providencia de Dios no puede fallar. Ahora, claro, si insistimos en que nos tienen que dar dinero por esto, dinero por lo otro, en la parroquia, ¿sí? Y por más que muchos, hay otra gente que insiste, además de mí, ¿no? Creo que somos unos cuantos, quizás quiero creer, ¿no? Que no soy el único que dice esto. Por lo demás está en el Evangelio, que lo dice. Pero si siguen insistiendo algunos pastores en pedir dinero, y bueno, la parroquia no se va a reformar nunca. Nunca. Entonces este obispo nigeriano lo que quería era, como en otros lugares, ¿no? Sucedía, actuar como socios con el Estado, ¿no? En la tarea de educar a los niños, ¿sí? El Estado contribuye con dinero, o les puede dar una escuela estatal, se las da para que la trabajen los católicos, pero ¿ves? Eso no es nada bueno, es malo inclusive. Entonces, si el obispo se olvida del Estado, ¿viste? Y con entusiasmo, con fe, con ganas, trabajan duro, bueno, van a conseguir todo lo que quieren, ¿viste? También me podés decir, bueno, pero las escuelas parroquiales, ¿cómo se mantienen? Que muchas veces tienen que pedir dinero a la parroquia para mantener, además de lo que ponen lo que pagan los papás un poco por mes, que tienen que conseguir de organizaciones benéficas, ¿sí? Y si el Estado les da, capaz que alegremente lo reciben. Bueno, leamos la vida de San José de Calasanz, leamos la vida y la historia de la comunidad lasallana, los hermanos de las escuelas cristianas, y vamos a descubrir que es totalmente posible, totalmente. Ahora, si no tenemos una buena formación religiosa, si no nos preocupamos por tener una excelente formación religiosa, y no llevamos una vida bien cristiana, ¿no? Fiel, verdaderamente fiel, y tenemos una vida verdaderamente de oración, no podemos. ¿Sí? En esa época, cuando fundaron ellos, había gente que rezaba, y siempre hubo gente de las congregaciones que eran ejemplo de vida cristiana, y trabajaban, se abnegaban, eran almas sacrificadas, estudiosas también, y bueno, entonces así es como llegó a tener escuelas inmensas la congregación de los lasallanos, y también la de los escolapios, ¿no? Que le dicen así a las escuelas fundadas por San José de Calasanz. Por eso te digo, creo que los africanos tienen que trabajar mucho, me parece a mí, como todos los demás en el mundo, para que se revierta esa tendencia a la baja natalidad y que suba natalidad. Por eso yo te dije, en otra charla, que la natalidad tiene que estar orientada a conseguir 100.000 millones de habitantes en esta tierra, en este planeta, ¿sabes? Y ahora somos 8 y un poco más, ¿no?
Bueno, tenemos que llegar a los 100.000 millones. Eso sería, tenemos que ponerlo como meta porque si pensamos menos y pensamos como ahora, que no, que con la tasa de reemplazo ya está bien. Nadie se escandaliza si hubiera 2,1, ¿viste? Pero como es 1,8, 1,4, 1,2, 1 o 0,8 en algún país, entonces nos preocupamos. Pero no esperemos que el país quede desierto, que haya regiones donde son todos ancianos, que la economía se vaya, el bienestar económico se va desmoronando día tras día, porque no podés mantener un país con poca gente joven, tenés que traer mucha gente joven. Y eso lo conseguís con mucha natalidad. Y entonces vas a tener un bienestar realmente grande. Una economía que llega a todos los habitantes, que llega bien, en la cual habrá para comer, para beber, para vestirse, para tener una casa, para tener un automóvil, que ahora en esta época el automóvil es parte de la vida, y para poder salir de vacaciones, toda esta vida moderna, la vamos a poder vivir de una manera digna, todos los habitantes. Pero la primera condición básica es la natalidad, y entonces los africanos se han dejado engañar, ¿viste? Ojalá que los africanos no se dejen de engañar más, que no permitan la actividad de las Naciones Unidas en su país y ningún país del mundo, ni otras organizaciones, ¿no? Que tienen malas intenciones para este planeta. Ahora, vos sabés que casualmente, este artículo que yo leí sobre el África, a ver cómo era. Bueno, o por lo menos, a ver. Sí, claro. Pues tengo como tres artículos sobre el África, ¿no? Uno es este que querían, Nigeria, querían volver a tener esa, que habían tenido una vez, ¿no? Esa ayuda económica. Pero no les conviene para nada, ¿sabes? A ningún país. Y acá tengo otros que hay, vos sabés que tengo casualmente dos cosas que me resultaron sorprendentes, ¿no? Porque el mismo día 17 de octubre de 2018 tengo una nota en la cual también dice que los obispos, acá son varios obispos, ¿no? Que piden apoyo gubernamental para la misión y las escuelas privadas. Bueno, como que parecería que los católicos son una iglesia de misión en África, ¿no? Que todavía están quizás misionando también. Pero no, la misma actividad sí que se hace en todo el mundo. Le piden al gobierno que apoye las escuelas privadas y misioneras en el país. Sigo hablando de Nigeria. Y dice que la importancia, dicen ellos, o por lo menos alguien de los obispados de allá de una ciudad Kaduna, creo que es Kaduna, dice que la importancia de la educación infantil es fundamental y que es responsabilidad del gobierno proporcionar los recursos necesarios para tal fin. Bueno, es necesario, pero que el gobierno lo tenga con sus escuelas gubernamentales, públicas. No que el gobierno tenga que pagarle a la religión católica, o a la religión protestante, a los musulmanes, que también hay musulmanes en esos países, de Nigeria y otros países. No tiene que darle a nadie, o que sea judía, o que sea de cualquier otra religión.
el gobierno no tiene ninguna obligación y estaría haciendo mal en darle porque entonces de esa manera se desvirtúa la misión de la Iglesia Católica en el África y en cualquier lugar del mundo, ¿sabes? Porque además yo después te quería comentar, dentro de todo este tema, que la Iglesia Católica tiene que darle mucha más vida a la parroquia, ¿sabes? La parroquia es el lugar que más conviene, ¿no?, dentro de la Iglesia Católica para formar a los católicos. Es uno de los mejores lugares, porque cada uno tiene una parroquia cerca o varias y puede elegir una que le conviene. Si hay cursos de teología, de formación católica, bueno, puede ir una vez cada semana o si querés cada 15 días. Uno se va adaptando, lo va adaptando a sus actividades, ¿sí? Por supuesto que si vos querés estudiar, vas a tratar de adaptarte a ese horario que te conviene, ¿no?, para estudiar. Es decir, podés ir cada varios días, pero no una vez por mes, no creo que te convenga mucho, ¿sabes? Y de todos modos, yo creo que todo el mundo lo haría con gusto, porque aprender la teología no es como aprender una ciencia como matemática, física, derecho. Es más interesante en algún aspecto, ¿viste? Que tiene que ver con la vida misma, con tu vida, con la vida diaria, con tu relación con Dios, con tu relación con el prójimo. Y eso son lecciones de vida, más que de una ciencia, ¿sabes? Es una ciencia que es la ciencia de la vida, la teología. Entonces, no es que vas a perder el tiempo a la clase de teología, vas a tener más vida, vas a tener una formación más culta, vas a tener una cultura más alta que puedes tener. Porque si a eso le agregas la espiritualidad que tenés que alimentar dentro tuyo, ¿no?, para tener más piedad cristiana, entonces eso es fundamental para tu vida. No es tanto la matemática, la física, la biología, no. La teología es para todo el mundo, ¿viste? Para todo el mundo. Conocer la teología. Que es lo mismo que si yo te dijera catecismo. Si te digo catecismo, me lo entiendes enseguida, pero si te digo teología, vas a pensar que te quiero hacer conseguir un título de licenciado, que también, sí, también lo propongo, pero bueno, por lo menos tener un curso de teología que vaya más allá que el simple catecismo de la escuela primaria, ¿sabes? Porque cuando somos mayores tenemos que darnos cuenta de que ya, primero que si supiéramos el catecismo que aprendimos a los 11 años de edad, bueno, ya sería bastante, pero igual no alcanzaría, ¿sí? Digamos, alcanza mucho mejor si haces un curso un poquito más extenso, ¿no es cierto? Y no pasa nada. Todo el mundo hace cursos hoy en día. Entonces, tenemos que, en los católicos, ya como Iglesia Católica, saber que cuando uno tiene más de 20 años ya tiene que formarse, tiene que estar formado bien, más allá, con algo mejor que el catecismo, o más profundo, quiero decir, todavía. Y si es posible, y todo lo que pueda, ¿viste? Si puede uno conseguir el título de licenciado, viene bien, ¿sabes por qué? Especialmente si ese hombre va a ser un líder, ¿sí? O eventualmente esa mujer. Va a ser un líder, necesariamente. Y si estudia bien y se prepara, entonces conviene que los líderes tengan una perfecta formación teológica, ¿sí?, y espiritual, porque no podés separar lo espiritual de lo teológico. No es solamente conocer, sino también vivir, tener la vivencia de lo que uno estudia, ¿sabes? Y con la gracia de Dios se puede todo, se puede. Así que es cuestión de entenderlo, ¿no? Yo también voy a tratar de entenderlo cada día mejor. Entonces, al mismo tiempo, ¿viste? 17 de octubre de 2018, lo que te dije de estos obispos del África.
y que también dijeron acá, se animan a decir, como si tuviéramos nosotros los católicos, digamos, a ver, la autoridad moral para decir esto, mira, me parece que no la tenemos, modestamente. Esto ya lo opinan, creo, los protestantes del África, ¿viste? Porque yo te menciono los obispos, pero también está la Fraternidad Pentecostal de Nigeria, que es PFN, bueno, que son protestantes, y que ellos decían, ¿no? Que los políticos y sus partidos actúen con el temor de Dios para garantizar la equidad y la justicia en el país. Queriendo decir con esto que la equidad y la justicia sería bueno que a las escuelas protestantes también le den subsidio, así como el gobierno mantiene las escuelas públicas. Ellos creen, como los católicos algunos creemos, que quieren creer equivocadamente, que el Estado tiene el deber de ayudar a las escuelas públicas. No, colaboremos los católicos con el Estado, ingresemos a la política o ayudemos al gobierno de alguna manera como podamos, que podemos mucho, a que el gobierno tenga buenas escuelas, ¿sí? Si somos legisladores, a votar para que se construya una escuela aquí, allá. Si somos el Ministerio de Economía, estamos en ese ministerio, bueno, ocuparnos de poner en práctica un programa que contemple la creación de escuelas primarias, secundarias, universidades, todo lo que se pueda, ¿sabes? Y los católicos, si nos quedamos en nuestras escuelas católicas y no nos preocupamos por el Estado, ¿entendés? Y además cuando promueven una ley, cuando el Estado promueve una ley, ¿sí? Supongamos de educación sexual, y pensamos que esa ley no queremos practicarla porque somos católicos, y que no nos obliguen a poner en práctica, bueno, pero no es cuestión de decir, miren, no queremos que respeten nuestro ideario. Entonces, bueno, el gobierno capaz que dice, bueno, entonces respetamos su ideario y nos quedamos tranquilos. No, no es el razonamiento. Tenemos que decirle que respete también la vida de todos los demás argentinos, o peruanos, o italianos, o franceses, ¿entendés? Porque se trata de que todos tenemos que ser respetados por el Estado y no que el Estado nos obligue a practicar una ley de educación sexual, por ejemplo, a poner en práctica, cuando esa ley no solamente no es cristiana, es antihumana. Eso es una afrenta a la dignidad humana. Entonces ya no es solamente el hecho de que porque somos católicos, ¿me entendés? Además tampoco es cuestión de que digamos, bueno, respetan nuestro ideario, nosotros seguimos con nuestra escuela católica, y ellos siguen con su manera corrupta de enseñar, y bueno, entonces nos convertimos en ¿qué? En un barrio privado. Nosotros los católicos para los católicos, ¿no? Vivimos contentos y felices en nuestro barrio privado, con plata del Estado, además de la que tenemos, que entonces nosotros tenemos más, y el Estado termina teniendo menos en la educación pública, y nosotros contentos en nuestro barrio privado, ¿sabes? No es eso el catolicismo. Porque inclusive dentro del catolicismo, ya que estuve descubriendo con el tiempo, me parece estar descubriendo, existe un poco de elitismo, ¿sabes? No, clasismo también, sí, clasismo. ¿Viste? Mira lo que dice la definición de clasismo. Que no es perfecta ninguna que te iba a leer quizás, ¿no? Acá dice, una forma de discriminación y prejuicio basado en la clase social donde se considera a las personas como inferiores o superiores debido a su situación o patrimonio económico, ¿no? ¿Entendés? O otra definición sería, a ver, la actitud de quien defiende las diferencias
económicas, la diferencia de clase y la discriminación por ese motivo. Entonces se cree con derecho a discriminar, pero discriminar en este caso como que significa algo más que discriminar, algo más, un cierto desprecio por el otro, ¿entendés? Que sucede, ¿no es así? Y puede suceder tanto de un miembro de clase alta contra uno de clase baja o viceversa también. Pero lo más frecuente es que sea la clase alta, ¿no? La que en cierta manera tiene alguna gente de la clase alta que tiene una cierta manera despreciativa, ¿no? De actuar. Y los católicos, esto escuchame, lo digo en tono de consulta, ¿sabes? Fíjate que los católicos estamos cobrando por los sacramentos, se sigue cobrando por los sacramentos. Año 2025. Eso no es el hecho de cobrar, eso ya no tiene una cierta característica de clasismo, de segregacionismo también por los ingresos. Hay muchos pobres que, ¿cómo va a pagar un pobre un casamiento 8.000 pesos mexicanos? Que hay una parroquia que lo cobra y cobra mucho, pero hay otras que cobran y no es poco, ¿entendés? 8.000 pesos mexicanos es un montón de dólares, son cientos de dólares, varios cientos de dólares. ¿Y cómo un pobre puede pagar varios cientos de dólares? Escuchame, por un casamiento. Ya casi ni siquiera hay clase media, podemos decir. A mí me duele mucho, te digo. Porque, ¿qué significa católico? Universal. Una católica romana y apostólica, ¿no? Católico romano apostólico. Católico apostólico romano. Apostólico. Entonces, universal significa que la parroquia está para todo el mundo. Cualquier parroquia está para recibir a todo el mundo. Cualquier parroquia del mundo. ¿O no es así? ¿Qué diría Jesús? A ver. ¿Está cada parroquia para todo el mundo? ¿O está solamente para determinado grupo? Sí, para todo el mundo, pero no, casi todo el mundo también podríamos decir. Algunos pueden decir casi todo el mundo. Bueno, sí, por supuesto, el que va a la misa va porque está en condiciones de ir a la misa, ¿sí? El que va. Pero el que va, digamos, a rezar o a lo que sea, a la misa, a la parroquia, digamos, hay gente, hay comunidades que parecería que fueran comunidades cerradas, ¿viste? ¿Qué entiendo por comunidad? Una parroquia católica, de tal lugar del mundo. Tienen su grupito juvenil que se reúnen y sí, charlan, pero ese grupo no está conectado con los otros grupos juveniles, no está integrado a una federación de grupos de cristianos jóvenes que se conectan, que se comunican, que se ayudan, que se dan cursos para varias parroquias, por ejemplo, así, actividades grupales, en equipo, dentro de la parroquia y en equipo con varias parroquias. No, están en esa parroquia, las mujeres rezan rosario, sí, algunas, y después hay algunas asociaciones católicas, pero no hay mucho contacto con el exterior, con los demás. Entonces es como que parecen, digamos, grupos cerrados. Y Jesús no quiere grupos cerrados entre los católicos. Si somos católicos somos parte de una red mundial de apostolado, ¿sí? Y también de oración, que nos abarca a todos y no podemos, y la parroquia está para bautizar a todos, comenzando por los pobres, ¿sí? Está para casarnos a todos, comenzando con más delicadeza con los pobres.
y está para el dar el sacramento de la confirmación a todos, está para la confesión a todo el mundo, que está para, pero hay sacerdotes ahora le pagan al sacerdote, le pagan por atender media hora de confesionario, ¿viste? No tiene esto que ver con el litigio, con digamos, el clasismo, pero sí con el materialismo, ¿sabes? Que no tiene que haber materialismo dentro de la Iglesia Católica. Entonces está todo para todos, ¿sabes? Las bendiciones, no se cobran las bendiciones, mirá, ni siquiera habría que decirlo, ¿viste? Pero hay algunos lugares que cobran la bendición. Y fíjate, entonces es un poco de clasismo eso. Y que tiene características también de, podría tener algo de cuando se quieren se cobran las indulgencias, como era la... Bueno, ya voy a acordar, ya me acuerdo. Entonces, digamos que tenemos que darle más importancia a los pobres en la iglesia católica. Y también en el ámbito de la educación, las puertas están abiertas de la mejor educación católica a todos, desde los más pobres hasta los más ricos, ¿sabes? No que sea solamente para un nivel que puede pagar, no. Por eso el mundo no progresa, porque tenemos que tener, los católicos, tenemos que dar el ejemplo, ¿sabes? De no tener, digamos, de no ser discriminadores, de no ser segregacionistas, de no ser elitistas, de no ser clasistas, ¿sabes? De no ser materialistas, ¿sí? ¿Te das cuenta? La universalidad implica todo eso que te dije, no tener esas costumbres, ¿no? En mayor o en pequeñísima medida, ¿sabes? En más o menos medida, aunque sea poquito, no. Tratemos de ser perfectos en eso. Entonces, en ese mismo día, 18 de octubre, ¿viste? Te digo algo y te dejo esperando con lo que sigue, quizás. Yo te dije que el 18 de octubre de 2018, ¿sí? En un lugar del mundo, el África, los obispos, hay una nota que decía que los obispos querían conseguir subsidios gubernamentales para los nigerianos, para la educación básica y de calidad, según ellos, que no es de calidad, no hay educación, como ahora te voy a decir quizás. También el 18 de octubre del 18, en otro lugar del mundo, que era, acá dice Ciudad del Vaticano, pero estos tienen que ver más con Estados Unidos, con Canadá, ¿sabes? Bueno, porque hay un canadiense justamente, un sacerdote, ahora te digo lo que opinaba. Una mejor educación religiosa y un mayor sentido de pertenencia a una comunidad fueron algunos de los temas abordados mientras el Sínodo de Obispos pasaba a su ronda final de discursos. Esto tuvo origen en un sínodo de obispos, en el cual había obispo, un canadiense, por ejemplo, como te dije recién, pero estaba lejos del África esto. Bueno, no sé por qué coincide, pero acá justamente, ¿de qué se trata? Bueno, de que, como dice el título, los obispos piden una mejor educación religiosa y mejor preparación para la misión. En el sentido de que no es buena la educación, ¿sabes? Acá ya no es que se pide plata para educar. Se dice, piden que se eduque mejor y que estén mejor preparados para la misión los católicos. Ya sean misioneros, sacerdotes, laicos, ¿viste? Que van a misionar al África, supongamos. Entonces, de pronto un sacerdote canadiense de 48 años, más bien joven, opinaba, creo, en ese sínodo, decía a los miembros del sínodo que su propia educación religiosa en escuelas, la de él, la del canadiense, en escuelas y parroquias católicas fue un fracaso abismal. Una educación que solo nos dio fragmentos y ninguna visión general. ¿Sabes? Y no es el primer sacerdote que opina. También escuché de un buen sacerdote periodista al mismo tiempo español que escribe sobre el tema de la Iglesia Católica,
Y llegó un momento en que el hombre como que se desahogó y dijo, bueno, al final creo que vamos a tener que ir al gobierno y decir, no queremos este favor ni el otro, no queremos nada. Y vamos a dar la educación que queremos. Bueno, es lo que tenía que haber hecho siempre, ¿no? Porque de alguna manera u otra el gobierno complica las cosas. Y la Iglesia Católica no es un ministerio de educación público. La Iglesia Católica no está para dar enseñanza, colaborar con el Estado en nada, ¿viste? Porque no es compatible el Estado, que no tiene ninguna ideología, ninguna doctrina, con una iglesia que la tiene, y que cuando enseña tiene que enseñar con su doctrina, ¿sabes? Porque si no, pasa lo que dijo este cura, ¿viste? Como otro cura norteamericano que decía que la escuela secundaria y primaria solamente ofrece una educación católica que tiene un glaseado de formación cristiana, apenas, una capita, apenas, como decía, semejante a lo que dijo el canadiense, ¿me entendés? Que no alcanza para casi nada, Pero eso lo comprueban, digamos, directores de escuela que lo decían en YouTube, ahora no lo dicen tanto, no, pero lo escuché muchas veces decir en una mesa de opiniones, ¿no? En YouTube, decían que se dan cuenta de que la educación católica no dejaba mucho que desear, muchísimo, ¿sabes? Entonces, por una parte, los obispos pidiendo un día, el 17 de octubre, dinero para sus escuelas. Y el mismo día, 17 de octubre de 2018, algunos miembros del clero que estuvieron en el sínodo dicen que hay que mejorar la educación. Entonces, la pregunta vendría que significa, quizás tiene que ver con cómo mejoramos la educación, ¿entendés? En eso sí, no veo que haya opiniones ojalá que haya entre el clero muchos sacerdotes, obispos, cardenales que digamos, que preparen, ¿no? Bocetos, por así decirlo, ¿no? Sobre un plan de educación que sea algo bien diferente a lo que es ahora, que a veces tienen siempre una sola materia en la primaria y una sola hora o 2 horas semanales, como mucho, en las escuelas secundarias. No le dan un libro al chico de catecismo, no. Podría tener un catecismo, sí, de 100 páginas, por lo menos, no lo tienen. Y además necesita más horas de clase para estudiarlo por semana. Y muchas cosas más implica la religión, ¿viste? Pero bueno, hay un cardenal que decía que reconoció la crítica situación de la transmisión de la fe de hoy. El problema está en la transmisión de la fe, no solamente a los chicos en la escuela secundaria y primaria, también en la parroquia tal vez falte, ¿sí? La transmisión de la fe en el púlpito, en la escuela, ¿no? En la conferencia que puede dar, en los retiros espirituales, en los cursos de teología, que no existen. Tenemos que hacer que existan los cursos de teología en realidad, ¿sabes? Y todo esto significa que también, me parece a mí, la parroquia tiene que tener otra configuración más grande, ¿sabes? Porque tiene que tener varias salas, quizás en lo posible, para que se puedan dar verdaderos cursos de teología y dados por sacerdotes, me parece a mí, ¿sabes? Tienen que ser. Porque el sacerdote tiene que estar bien al frente de la enseñanza y la predicación para que la comunidad se santifique, se forme, tenga cultura religiosa y de doctrina social de la Iglesia, lo social incluido, para que después, ya te repito, necesitamos urgentemente concejales, legisladores, senadores, ministros de gobierno, vicegobernadores y presidentes y vicepresidentes en todos los niveles políticos. Necesitamos cristianos, cabales, bien formados, en todo el ámbito de la educación, ¿sabes? En el ámbito de la cultura, en el ámbito de la empresa, ¿sí?
en la universidad. Y entonces esa es la manera como el mundo va a tener, junto con la mucha natalidad, lo cual es también condición básica, bueno, va a tener la base sólida para que el progreso despegue como un cohete. Parece exagerado, pero es que no puede ser de otra manera que crezca el progreso económico de una manera milagrosa, ¿sabes? Y la parroquia entonces, si le haces mucho espacio, dejás abierto de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, como un ejemplo de apertura, la parroquia, que tenga actividad constante, grupos de oración, grupos de asociación religiosa, curso de catecismo, bien, por el sacerdote, ¿sí? Yo te insisto con el sacerdote porque me parece que la hora de este mundo está para que sea el sacerdote el que tome, digamos, la posta de la enseñanza de catecismo, ¿sabes? Y que de alguna manera, de una u otra manera, trate de hacerse tiempo para enseñar. Y también que el obispo, sea bueno el obispo ver que digamos, como decía en otro artículo acá que tengo, ¿no? Que, a ver, que... espera, bueno, en este sínodo también se hablaba de los seminarios, ¿sabes? Se hablaba de la importancia esencial que tiene la formación en el seminario, ¿viste? Y por ejemplo, da un ejemplo, ¿no? Que se producía, no sé, yo no sabía, de que no tiene que haber seminaristas errantes, que se dejan un seminario, después se ingresan en el otro, y entonces no saben, no lo conocen bien al muchacho, no conocen mucho sobre la idoneidad de la persona y su camino vocacional. Entonces, y también dice que a los jóvenes hay que darles valores éticos y mejorando el pensamiento crítico de ellos, con la capacidad de resolver problemas. Bueno, con la formación religiosa tenés un cúmulo de sabiduría que te permite resolver problemas. Por ejemplo, ¿cómo resolves la demografía? Con la sabiduría cristiana, que comienza en la creación, cuando Dios dijo, ¿sí? Multiplíquense, crecer y multiplicaos. Eso te ayuda a resolver todos los problemas. Si no sos cristiano, no vas a creer en esto y no vas a resolver mucho, ¿sabes? Bueno, acá también decían justamente respecto de la parroquia, ¿no? Que, y no puedo extenderme mucho quizás, pero bueno, a ver acá qué dice. La gestión eclesial se vuelve cada vez más tediosa y compleja en el siglo XXI, ¿sí? La Iglesia debe ofrecer más que un simple sermón y un santuario para el culto. Ahora es un conglomerado la Iglesia, ¿no? Que ofrece toda la ayuda espiritual que debería e incluso más todavía. Toda ayuda espiritual y más. Porque ahora las parroquias cuentan con... acá está hablando alguien que conoce el tema del África, ¿sabes? Que es un poquito distinto, pero sigue siendo la parroquia. Y que acá nos viene bien saberlo. Dice, ahora bueno, la parroquia puede tener una guardería, pero eso, acordate que es como un tema muy secundario de los laicos fundamentalmente, ¿entendés? La guardería, centros médicos, hospitales, rehabilitación de drogas, ministerio de teatro, programas para personas mayores, organizaciones juveniles, clubes de fútbol, formación profesional, capacitación, ¿sí? Que por supuesto también teología, ¿no? Y toda esta formación
tiene que estar, por supuesto, orientada fundamentalmente a la edificación de la iglesia, de este cuerpo místico, que se edifica con estudio, con oración, con teología, con espiritualidad, con piedad cristiana, ¿sabes? Con oraciones, muchas oraciones. Y bueno, la parroquia tiene que tener objetivos, y tiene que tener, fíjate, yo saco una cuenta, ¿no? Saqué una cuenta. En Buenos Aires, que tenemos 3.100.000 habitantes aproximadamente, existen 180 y pico parroquias, 190 parroquias aproximadamente. Dividido 3.100.000 por eso, es aproximadamente 16.000 católicos, habitantes, ¿sí? Por parroquia, ¿de acuerdo? Bueno, supongamos que los católicos sean 8.000, si quieren. 10.000 supongamos, por cada parroquia. Bueno, ¿cuántos católicos deben ir a misa? Bueno, exceptuando los niñitos pequeños, o en fin, casi todos los católicos podrían ir a misa, y supongamos que, no sé, que tendrías que esperar que te vayan a misa a los 10.000 o un poco menos, ¿viste? Que no practican o no quieren practicar, bueno, pero vos tenés 10.000 católicos, ¿sí? De los cuales, si te vienen 300 a la misa, es poquísimo, ¿sabes? Si te vienen 400, eso es un poquito mejor. Deberían venirte 1.000 por lo menos, de esos 10.000 a la misa. Si cada católica tuviera 1.000 fieles que van a la misa, todo explota el progreso ahí, ¿viste? Pero claro, por supuesto que todo tiene que estar perfectamente creciendo armoniosamente, ¿viste? La educación cristiana, ¿sí? La organización que tiene que estar en manos de los laicos, porque el hombre decía acá, que hablaba del África, decía que el sacerdote conviene que se dedique completamente a lo suyo y el laico completamente a la administración, lo cual no significa que el cura se va a desentender, porque sigue siendo la autoridad máxima en la administración. Pero están los laicos que hacen todo, ¿sabes? Él está para quizás, bueno, para las grandes líneas que tiene que tener, que también las tiene que consensuar con el Consejo de Asuntos Económicos, porque no podemos, no está llamado a ser un tirano o un autócrata, ¿no? Sino que todo se hace democráticamente. Lo que es administración no hay ningún problema, al contrario, es saludable que haya mucha participación del laico y que el cura se concentre en lo suyo, ¿sabes? El cura cuando se levanta no tiene que pensar en una cuenta que pagar o en lo que hay que arreglar la parroquia, tal cosa, tal otra. Está todo el equipo que se ocupa de la infraestructura del edificio parroquial, que se ocupa de la administración, que se ocupa de la organización, de ayudar al sacerdote en la liturgia. Todo perfectamente organizado, sincronizado, coordinado. Equipos un equipo de consejo pastoral para el cura, para el sacerdote, equipos de trabajo, de campañas inclusive apostólicas se pueden organizar para el barrio. Y fíjate, si tiene 1.000, que son muchísimos, comparado con hoy, bueno, pues ¿por qué no va a tener 2.000? O 3.000, 4.000 y 5.000 y mucho más todavía. Si la parroquia está bien organizada, es una máquina de atraer gente, ¿sabes? Yo tendría una especie de acción centrípeta sobre la comunidad. En lugar de tener una acción centrífuga, que pasaría que la gente no es que los echa, pero como no los atrae, entonces es como si no los quisieran recibir a los laicos, ¿sabes? Y bueno, en esto está implicado el seminario, está implicado el obispado, está implicada toda la grey católica. Todos tenemos que decirnos, estamos en un momento en que la iglesia se está deteriorando en muchos aspectos, y bueno, tenemos que todos trabajar coordinadamente en una reforma, ¿sí? ¿Viste? En una reforma. Una reforma consiste en abrir la parroquia a todo el mundo
y que en la parroquia haya lugar para niños, jóvenes, adultos, gente mayor de edad. Y que se trabaje, te puedo decir este dato también, que te puede resultar raro, pero sería bueno que sí, que todos los grupos de varones sean de varones y los grupos de mujeres, digamos, valga la redundancia, que sean de mujeres, ¿sí? Que los niños se formen con los niños en las clases y las mujeres se formen con las niñas, ¿sabes? Y después sí, se puede hacer una kermés, se puede, bueno, no, kermés no sé si conviene tanto, pero se puede hacer un asado y bueno, entonces todos conviven fraternalmente y de una manera cristiana. Y yo te dije entonces que hay algunas tareas que tenemos los católicos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, promover la vida. Tenemos que promover la vida los católicos, no la muerte. Tenemos que promover la educación para el matrimonio, no la educación sexual. ¿Sí? Tenemos que luchar contra la anticoncepción. Tenemos tareas urgentes, son signos de los tiempos, me parece. Tenemos que la escuela, que conseguir que la escuela ya mismo, si fuera posible, la escuela católica que no tenga ninguna injerencia estatal, ¿sabes? De dinero o de cualquier otro tipo. Y bueno, todo esto, y que nuestro apostolado, no podemos nosotros pensar, bueno, nos levantamos, bueno, ¿y hoy de qué voy a hablar? Bueno, voy a hablar de tal capítulo del Evangelio, del Nuevo Testamento, voy a hablar digamos, del catecismo, tal tema, tal otro, de teología 1, teología 2, o teología dogmática, teología moral, doctrina social de la Iglesia. Tenemos que hablar de algo muy concreto, que es un apostolado bien concreto y que es la voluntad de Dios, me parece a mí, que tenemos que torcer esa estadística de los nacimientos. Como es un drama grande como el universo. Bueno, ahí está todo, está el Evangelio, está la teología moral, la teología dogmática, está la doctrina social de la Iglesia, está todo en nuestro apostolado por la vida y por la multiplicación de la especie humana. Porque con la educación que tenemos ahora no se prepara en las universidades, al contrario, estamos haciendo lo contrario en las universidades. En las secundarias estamos haciendo lo contrario sin darnos cuenta. Y también en la primaria, o sea, ¿te das cuenta de cómo todo lo que yo te pido, eso de la separación de Iglesia y el Estado, el hecho de que tengamos en cuenta ese humilde versículo que dice, creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Entonces te das cuenta de que hay un combo de ideas, un combo de tareas que tenemos en el mundo, que son, digamos, para el católico, cambiar toda la ideología woke, promover la vida, la negación, tenemos que tener la negación de todo lo que sea educación sexual y de los anticonceptivos. ¿Viste? Porque si predicamos el Evangelio en las plazas, gritamos, ¿no? Como hacen algunos protestantes, que gritan la viva voz, digo, pregonan, no predican. Bueno, pues tenemos que
de cierta manera, gritarle al mundo, gritarle en el sentido de decirle claramente, y cuando le decimos el mundo, lo dirigimos especialmente a los políticos, ¿sabes? Pero primero tenemos que referirnos a los católicos mismos. Dejemos de creer y de callar, por favor, respecto a esos temas. Y vayamos al mundo, en cierto modo, a todos los católicos, utilizando esa red que tenemos en el mundo, para convertir a la gente, pero primero que la convirtamos en sentido de convertirla del antinatalismo al natalismo, ¿sabes? De la anticoncepción a la concepción, del materialismo a la providencia divina de nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Trinidad, con la ayuda de María Santísima y de los santos y los ángeles. Y bueno, ya te digo, termino diciendo esto, la parroquia. Tenemos que darle mucha importancia a la parroquia. Y la parroquia es donde se va a cocinar todo esto que te digo, de cierta manera. Porque en la parroquia, si en el catecismo te enseñan, por ejemplo, cómo tiene que ser la Iglesia Católica respecto del dinero, respecto del Estado, que es importante saberlo ya del niño, ¿sí? Y el chico tiene la posibilidad de ir a la parroquia desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, para encontrarse con un grupito para estudiar esto o para hablar de lo otro, ¿entendés? Para organizar un partido de fútbol también, quizás, si se arma un campeonato interparroquial, supongamos, ¿sí? Pero que el chico pueda ir a la parroquia, ¿sabes? Que parezca por momentos, ¿sabes qué? Salvando la diferencia, ¿no? Porque un pequeño club de barrio, que antes existía el club de barrio, ¿sabías? Y los chicos iban contentos al club. Pero no, acá realmente también te hay que encontrar, porque en la parroquia, si no hay actividad física, por lo menos la actividad es extraordinaria, es superior a la actividad física. Y la diversión que encontrás en la fraternidad, ¿no? Es superior a la de una cervecería, inclusive, ¿viste? De una discoteca. La que encontrás en una cancha de fútbol. Bueno, que no obsta que el hecho de que vayas a la parroquia para que dejes de ir. Podés ir a ver un partido de fútbol, un espectáculo, sí, pero poner a la parroquia en un lugar más importante que la pusimos hasta ahora. Y reformarla y organizarla, administrarla y convertirla en un fuego, ¿sí? Santo que atraiga a toda la comunidad parroquial, ¿sí? A toda la radio parroquial, a toda la cristiandad. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta otro momento.